Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Giovanni Torres Martínez. Pertenezco al programa de Ingeniería Multimedia de la UNAD en el área de Fundamentos de Informática y Redes. El grupo 213-016-21 del SEAD Tunja. Vamos a ver cuál es el modelo OSI para continuar después con su capa física, que es la que voy a exponer en la noche de hoy. Así que continuemos. Primero que todo, para saber, tenemos que tener en cuenta qué es el modelo OSI, Open System Interconnection. Este modelo OSI es un modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como modelo OSI de referencia para los protocolos de red. No es una arquitectura de red. Es creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización. Se ha publicado desde 1983 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y desde 1984 la Organización Internacional de Normalización ISO también lo publicó con un estándar de desarrollo y comenzó en 1977 este desarrollo. Es un estándar que tiene por objetivo conseguir la interconexión de sistemas de procedencia distinta para que esos puedan intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos debido a los protocolos con los que estos operan de forma propia según su fabricante. ¿Qué quiere decir? Que todos los fabricantes de red o los modelos de red establecen los mismos parámetros para poder intercomunicarse o interconectarse así. Está conformado por 7 capas, niveles de abstracción. Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones para que en conjunto sean capaces de poder alcanzar su objetivo final. Precisamente esta separación en niveles hace posible la intercomunicación de protocolos distintos al concentrar funciones específicas en cada nivel de operación. El modelo OSI no es la definición de una topología ni un modelo de red en sí mismo. Tampoco especifica ni define protocolos que se utilizan en la comunicación, ya que están implementados en forma independiente, o este modelo lo que realmente hace es definir la funcionalidad para conseguir un estándar en todos estos modelos de red. Continuando con la presentación, vamos ahora sí a presentar lo correspondiente a la capa física. Entonces, la capa física, vamos a esperar que cargue aquí. Los protocolos de la capa superior OSI preparan datos desde la red humana para realizar la transmisión hacia su destino. La capa física controla la manera en que se transmiten los datos en medio de la comunicación. La función de la capa física de OSI es codificar señales, los dígitos binarios que representan las tramas de la capa, enlaces de datos, además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos, alambre de cobre, fibra óptica, medio inalámbrico, que conectan todos los dispositivos de red. Presentamos funciones generales de la capa física, los estándares, protocolos que administran la transmisión de datos a través de medios locales. Asimismo, explicar la función de los servicios y protocolos de la capa física en la admisión de comunicaciones a través de redes de datos. Describir los propósitos de codificación y señalización de la capa física según estos métodos que se utilicen en redes. Asimismo, descubrir la función de las señales que utilizan para representar mientras se transportan los datos a través de los medios locales. Identificar las características básicas de los medios de cobre, fibra, red, inalámbrica, etc. Y descubrir los usos comunes de medios del cobre, fibra óptica y red inalámbrica. Continuando, vamos a ver otras características de la capa física. Entonces, retomando. En estas 7 capas del modelo OSI de la red informática, el nivel físico por capa física se refiere a la transformación que hacen a la secuencia de bits para transmitir de un lugar a otro la información. Esta capa puede ser implementada por un PHI, o sea, circuito integrado. Siempre los bits se manejan dentro del PC como niveles eléctricos. Por ejemplo, puede decirse que un punto del cable existe 1 cuando hay presente un determinado nivel de voltaje y 0 cuando su nivel es 0 voltios, algo como el tema binario. Cuando se transmiten los bits, siempre se transforma en otro tipo de señales de tal manera que el punto receptor puede recuperar la secuencia de los bits originales, o sea, volver a retornar.
La capa física o nivel 1 proporciona los medios mecánicos eléctricos funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar estas conexiones físicas. Vamos a continuar y vamos a ver las principales funciones que tiene nuestra capa física. Las principales funciones que tiene nuestra capa física tenemos envío bit a bit entre nodos. Asimismo, proporciona una interfaz estandarizada para los medios de transmisión físicos, incluyendo especificaciones mecánicas de los conectores eléctricos y cables. Por ejemplo, la longitud máxima del cable. Especificar asimismo la parte eléctrica de la línea de transmisión, nivel de señal e impedancia. Asimismo, la interfaz de radio, incluyendo el espectro electromagnético, asignación de frecuencia y especificación de la potencia de señal, ancho de banda analógico, etc. Especificaciones de la IR sobre la fibra óptica o una conexión de comunicación de wireless mediante IR. Modulación, codificación de líneas, sincronización de bits en comunicaciones en serie sincrónica. Delimitación del inicio y el final, el control de flujo entre comunicación de serie asíncrona. Multiplexación de conmutación de circuitos, detección de la portadora y detección de la colisión utilizada para algunos protocolos de acceso múltiple de nivel 2. Ecualización, filtrado, secuencias de prueba, conformación del pulso y otros procesos de señales físicas. La capa física se ocupa también de la transmisión de la configuración de la línea punto a punto, multipunto o punto a multipunto. Topología física de la red, por ejemplo, bus, anillo, malla o estrella. Comunicación serie o paralela. Nodo, modo de transmisión simplex, half duplex o full duplex. Para entenderlo mejor, todo lo que hemos hablado sobre la capa física, vamos a colocar algunos ejemplos de estos, ¿va? Entonces, los ejemplos que podemos tener como referencia son bastantes, pero en esto voy a presentar los más conocidos. B.92, red de telefonía de modems. Los modems que conocemos nosotros representan esta capa física. La USB de capa física, el firmware, el Solid SHD, el GSM interfaz de radio, o sea la frecuencia de radio, el Bluetooth para la capa física, el Wi-Fi de capas físicas, y en esto podemos representar como son los repetidores, el hub de Ethernet, el modem, como lo vemos reflejado en la gráfica. A grosso modo, esto es lo que representa nuestra capa física, y aquí presentamos, como dice la guía, nuestras referencias bibliográficas para esta presente actividad. Muchas gracias y continúan mis compañeros con las siguientes capas. Cordial saludo, doctor y compañeros. Voy a explicar el módulo 2 y la capa de base de datos. Mi nombre es Sergio Nicolás Chaparro Amaya, del grupo de Fundamentos de Informática y Redes. Su función principal es de proveer datos confiables a usuarios que navegan por las redes, proporcionando un servicio correcto, teniendo buena comunicación, de igual manera detectar los errores que se presenten para solucionarlos y lograr una positiva transmisión entre redes para que lleguen a los internautas que hacen uso de estas fuentes. En general, su función es convertir el metaemisor en un medio libre de errores, agregando una secuencia especial de bits al principio y al final del flujo de paquetes, bajo un formato llamado trama, que tiene cientos de bits para ser entregados a la capa física para su transmisión, detectando y controlando errores con bits de paridad, usando CRS y envío de recibos positivos y negativos, evitando así las tramas repetidas. Los servicios proporcionados a nivel de red son una transferencia de datos desde una entidad de red en la máquina origen a una entidad de red en la máquina de destino, con los siguientes servicios: canales a baja tasa de error en tiempo real, canales poco fiables, inestables, estableciendo conexión antes de transferir datos, garantizando que cada tramo se reciba solo una vez y que el orden de transmisión coincida con el de recepción. Sus características son que al principio no se establece conexión ni se libera al final. Las fuentes envían tramas esperadas por el acuse de recibo y el receptor conoce los errores pero no se comunica a la fuente. Las subcapas de enlace de datos
se ven dos subcapas, su capa de enlace de medio y su capa de enlace lógico. La capa de enlace lógico permite que la capa de datos funcione independientemente de las tecnologías existentes, proporcionando versatilidad en sus servicios, comunicándose de manera efectiva con las diferentes tecnologías. Y la subcapa de enlace físico son los protocolos que sigue el host para acceder a los medios físicos transmitiendo datos binarios desde la computadora en un grupo que lo transmiten al mismo tiempo. La creación de tramas: una vez los datos procedentes de las capas superiores son empaquetados en datagramas de la capa para ser transferidos a la capa de enlace para su transmisión al medio físico, donde para ser enviados de forma correcta es necesario de un formato adecuado para su transmisión por los medios físicos, incluyendo un mecanismo de identificación host para que la transferencia quede perfectamente identificada. El campo de inicio de trama es una secuencia de bytes de inicio y selección que indica a las demás máquinas de red de lo que viene a continuación. El campo de dirección contiene 12 bytes que contiene información para el discernimiento físico de la trama. El campo de longitud especifica la longitud exacta de la trama, mientras que en otros casos indica que el protocolo de las capas superiores se debe seguir. El campo de datos contiene 64.500 bytes, en el que va el paquete de datos a enviar, que se compone de las partes fundamentales: el mensaje que se debe enviar y los bytes encapsulados que se desea que lleguen al host destino. El campo FCS contiene un número calculado mediante los dos de trama usado para el control de errores en la transmisión, que cuando llega al host destino vuelve a calcular el contenido en el campo. Y el campo de fin de trama son los campos de inicio de trama y longitud, donde se puede determinar con precisión dónde acaba la trama. Y aquí las referencias bibliográficas usadas para la presentación. Y ahora los compañeros siguen con la explicación de los siguientes temas del modelo 12. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Bernal Sosa. Actualmente estoy estudiando Ingeniería Multimedia en la Universidad UNAD. Voy en segundo semestre. A continuación voy a hacer una exposición sobre los temas de capa de red y capa de transporte de la materia Fundamentos de Informática y Redes. Como primer tema tenemos capa de red. ¿Cuál es? El nivel de red o capa de red, según la normalización OSI, es un nivel o capa que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. También ofrece servicios al nivel superior, el cual es el nivel de transporte, y se apoya en el nivel de enlace, es decir, que utiliza sus funciones. En la capa de red podemos utilizar 4 procesos básicos, cuáles son direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento y desencapsulamiento. También están los protocolos de la capa de red. Primero vamos a ver direccionamiento. Primero, la capa de red debe proveer un mecanismo para direccionar estos dispositivos finales. Si las selecciones individuales de datos deben dirigirse a un dispositivo final, este dispositivo debe tener una dirección única en una red IPv4. Cuando se agrega esta dirección a un dispositivo, el dispositivo se le denomina host. Seguimos con el siguiente. Segundo, la capa de red debe proveer encapsulación, es decir, los dispositivos no deben ser identificados solo con una dirección. Las selecciones individuales, las PDU de la capa de red, deben además contener estas direcciones. Durante el proceso de encapsulación, la capa 3 recibe la PDU de la capa 4 y agrega un encabezado o etiqueta de capa 3 para crear la PDU de la capa 3. A esta dirección, más que todo, se le conoce como el destino de los datos. Luego, la capa de red debe proveer los servicios para dirigir estos paquetes de host a su destino, por decirlo así.
Los hosts nunca pueden, o sea, de origen ni destino no están conectados a la misma red, ya que pues depende de dónde esté ubicada cada una de ellas. Y a lo largo de la ruta, cada paquete debe ser guiado a través de una red que llegue a su destino final, como podemos ver en la imagen. Vamos con el siguiente. Y finalmente el paquete llega al host de destino y es procesado en la capa 3. El host examina la dirección del destino para que el paquete fue direccionado a este dispositivo. Si la dirección es correcta, el paquete es desencapsulado por la capa de red y la PDU de la capa 4 contenida en el paquete pasa hasta el servicio adecuado en la capa de transporte. Y más que todo, esos son los 4 procesos básicos que pasan en la capa de red para que un archivo, un paquete o similar pueda llegar de un host a otro host, o sea, pueda ir de un lado a otro sin ningún inconveniente. Entonces vamos a ver los protocolos que se deben seguir en la capa de red, los cuales son, ahí sí, deben ser versión 4 del protocolo de internet o la IPv4, versión 6 del protocolo de internet IPv6, intercambio novel de paquetes de Interwork IPX, AppleTag y servicio de red sin conexión. Esos son los protocolos que se cumplen en la capa de red para el movimiento de datos de un host a otro. A continuación vamos a ver la capa de transporte. ¿Cuál es? El nivel de transporte o capa de transporte es el cuarto nivel del modelo OSI y está encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor. La capa de transporte también prepara los datos de la aplicación para el transporte a través de su red y procesa los datos de la red para su utilización por parte de las aplicaciones. Sin la capa de transporte, el concepto total de los protocolos en capas tendría poco sentido. Esta capa ofrece 3 servicios principales, los cuales son servicios proporcionados a las capas superiores, primitivas del servicio de transporte y sockets de Berkeley. Nos cae primero. Los servicios proporcionados a las capas superiores. La meta final de la capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a sus usuarios, que normalmente son procesos de la capa de aplicación. Para lograr este objetivo, la capa de transporte utiliza los servicios proporcionados por la capa de red, el hardware o software de la capa de transporte que se encarga del transporte se llama entidad de transporte, la cual puede estar en el núcleo del sistema operativo, en un proceso independiente, en un paquete de biblioteca o en la tarjeta de red. El siguiente. Para permitir las primitivas del servicio de transporte, para permitir que los usuarios accedan al servicio de transporte, la capa de transporte debe proporcionar algunas operaciones a los programas de aplicación, es decir, una interfaz del servicio de transporte. Cada servicio de transporte tiene su propia interfaz. Con el propósito de ver los aspectos básicos en esta sección, examinaremos primero un servicio de transporte sencillo y su interfaz. Y por último, los sockets de Berkeley. Dice, este es otro grupo de primitivas de transporte. Las primitivas usadas en Unix para el TPC en general son muy parecidas a las anteriores, pero ofrecen más características y flexibilidad. Es decir, es más o menos decir de que en estos sockets sirve es para que los datos puedan tener más flexibilidad y más maneras de poder llegar al host del que se está mandando al que va a llegar. Y bueno, esta fue mi presentación de estos dos temas. Muchas gracias por la atención prestada.
Buen día, mi nombre es José Leonidas Carvajal Gómez, pertenezco al programa de Ingeniería Multimedia de la UNAD. A continuación voy a explicar la capa de presentación y la capa de sesión del modelo OSI para el curso de Fundamentos de Informática y Red, código 213016, grupo 21. Empezamos diciendo que la capa de presentación, dependiendo del caso, puede ser la segunda o la sexta capa del modelo OSI, dependiendo del caso. Entonces, el objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener dispositivos programados de diferente forma y su lenguaje es distinto, pero la capa de presentación actúa como en una especie de traductor. A continuación, en una animación que cree, se puede poner el ejemplo un poco más sencillo, más desglosado. Entonces, decimos que la capa de presentación, esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Por ejemplo, un mismo sitio web puede adecuar la presentación de sus datos según se acceda desde un computador convencional, una tableta o un teléfono inteligente. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, podría decirse que esta capa actúa como un traductor. Entonces, en esta animación decimos que tenemos un sitio web que puede ser programado para visualizarse de forma distinta en diferentes dispositivos. Ahí es donde decimos que la capa de sesión actúa como un traductor y lo adapta a las necesidades de cada dispositivo. Y de esta forma los dispositivos se comunican y se entienden entre sí. Pasamos con la capa de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Entendemos que la capa de sesión es como una especie de guardián que está pendiente de la conexión entre dos dispositivos y hace que esa conexión se mantenga estable todo el tiempo, y si llega a ocurrir algún error, pues lo corrige y lo repara de forma inmediata. Entonces, la capa de sesión, decimos que por lo tanto el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles. Entonces, esto es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Felipe Tovar García, pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, pertenezco al grupo 213016-21 de Fundamentos de Informática y Redes, y presentaré hoy la capa de aplicación correspondiente al modelo OSI. El modelo OSI consta de 7 capas, las cuales se leen de la capa superior a la capa inferior cuando el mensaje va a salir, y de la capa inferior a la capa superior cuando el mensaje va a ser recibido. Capa de aplicación. Es la capa que todos los usuarios observamos, más conocida como la interfaz. Tenemos como ejemplo aplicaciones como WhatsApp, Facebook, YouTube, etc. Cuando damos clic en un video, cuando vemos una imagen o cuando enviamos un mensaje, estamos interactuando en esta capa. El usuario de la red genera la información gracias a una aplicación y no gracias a la capa de aplicación, lo que quiere decir que no son las aplicaciones las que generan los datos a transmitir, sino la estructura del software o código que corren los sistemas operativos de cada nodo, que permite que dichos datos que fueron generados por una aplicación puedan ser enviados a través de la red. Servicios y protocolos de la capa de aplicación. Una sola aplicación puede emplear diferentes servicios de la capa de aplicación, así lo que aparece para el usuario como una solicitud para una página web puede ser equivalente a docenas de solicitudes individuales. Conclusión. La capa de aplicación define las aplicaciones de red y los servicios de Internet estándar que pueden utilizar un usuario. Estos servicios utilizan la capa de transporte para enviar y recibir datos. Gracias.